Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de diciembre de 2022 y esto es La Contracrónica. El fundador y exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado el lunes en las Islas Bahamas, horas después de que un tribunal estadounidense presentase cargos contra él. El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York le acusa de fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero. La detención del que hasta hace solo un mes era el mesías de las criptomonedas conmocionó por completo a Wall Street y generó también inquietud en ciertos despachos de Washington, por los que Bankman se había dejado caer en los tiempos en los que era una personalidad con la que políticos y celebridades posaban encantados. De eso no hace tanto, tan solo un año, cuando las criptomonedas estaban por las nubes y Bankman era el hombre de moda y la cara visible de una industria floreciente. Sus dos empresas, FTX y Alameda Research, quebraron con estrépito a mediados de noviembre, tal y como os conté aquí en la Contracrónica, dejando tras de sí un agujero milmillonario y poniendo contra las cuerdas a todo el sector de las criptomonedas. Ahora todos son problemas que nada tienen de cripto, ya que están a la vista de todos. Este martes, Bankman tenía previsto comparecer en el Congreso en una investigación que ha abierto para investigar el colapso de FTX, pero no le ha dado ni tiempo, ya que los tribunales se han adelantado. Para ponerle a disposición judicial han tenido que solicitar su detención al gobierno de las Bahamas, que era donde Bankman se había llevado la empresa y su residencia fiscal en 2021, tras abandonar Hong Kong. Su empresa entró en crisis terminal en octubre, los clientes empezaron a retirar sus fondos de forma masiva y proliferaban los rumores de que había estado transfiriendo miles de millones de dólares de activos de clientes para financiar inversiones un tanto arriesgadas de Alameda, un fondo de cobertura de criptomonedas controlado directamente por Bankman. Tan pronto como se presentó la bancarrota, FTX se vio envuelto en una serie de disputas con reguladores de todo el mundo. De hecho, sigue envuelto en ellas. Algunos de estos reguladores han intentado apoderarse de los activos de esta empresa en nombre de los clientes nacionales. FTX, por su parte, ha retenido parte del acceso a sus cuentas bancarias y a sus sistemas internos, amparándose en la protección legal que le otorga haber declarado la quiebra en Estados Unidos. Bankman-Fried, entre tanto, trataba de aplacar a las autoridades de las Bahamas. Les ofreció permitir que los clientes de aquel país recuperasen sus fondos, a pesar de que las retiradas de efectivo en ftx.com habían sido suspendidas mucho tiempo antes. El trato se cerró y durante un día 15.000 particulares y empresas de las Bahamas pudieron retirar casi 100 millones de dólares. Ningún otro cliente ha tenido semejante trato preferencial. Con eso, Bankman pretendía comprar la tranquilidad en su país de adopción, pero no le ha servido de nada. Tan pronto como la justicia estadounidense se ha puesto en marcha, su plan se ha venido abajo. Estados Unidos reclama la extradición para que pueda ser juzgado en Nueva York. Una vez allí, podría encontrarse con más demandas, como la que plantea la Comisión de Bolsa y Valores. También está acusado de haber desviado dinero, mucho dinero, para comprar inmuebles y de fraude en las donaciones a políticos que realizó a partir de 2020. Al parecer, realizó estas donaciones en nombre de otras personas, algo que está terminantemente prohibido. Bankman y sus socios donaron más de 70 millones de dólares en dos campañas electorales, las presidenciales y luego posteriormente las de medio mandato. Bueno, él personalmente donó 40 millones de dólares en las elecciones de medio mandato, el pasado mes de noviembre, a candidatos demócratas. Con eso, una vez más, buscaba sentirse protegido, pero ha sido inútil. Ahora enfrenta un calvario judicial y nadie recuerda haberle saludado. Se escribió este martes un nuevo capítulo en este serial que tenemos con lo de FTX, Alameda y Bankman-Fried, un capítulo que empezó el pasado verano. Recordad que os lo traje por aquí en el mes de agosto. A este tipo todavía no se sabía nada, ni se sospechaba la quiebra, pero sí que algo se movía por ahí. Bien, pues este martes le detuvieron, según la Fiscalía, por indicación o por solicitud de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Bien, según esta Fiscalía, Sam Bankman-Fried, a quien los contraescuchas
muchas conocen porque os he hablado de él varias veces en los últimos meses. Este era el fundador, bueno, es el fundador y fue el máximo responsable de FTX. Y que ya digo, ha pasado por la contracrónica en varias ocasiones, así que no tenéis más que ir al archivo para conocer más de cerca su biografía, que ya traté en su momento. Bien, pues según la Fiscalía, ha perpetrado uno de los fraudes financieros más grandes de la historia de Estados Unidos, al menos por el volumen del dinero defraudado. Durante años estuvo robando miles de millones de dólares mientras engañaba a los inversores. Le acusan en total de 8 cargos de fraude. Los fiscales alegan que tomó el dinero de los clientes de FTX.com para pagar los gastos y las deudas de Alameda Research, una empresa que había nacido antes que FTX, que estaba directamente vinculada con FTX y que era propiedad también del propio Bankman. Hasta hace no mucho él presidía ambas empresas. Bien, aparte de eso, también está acusado de violar la ley de financiación de campañas electorales al realizar donaciones ilegales a varios candidatos. Así que vayamos por partes. Su empresa está quebrada, está en manos de un administrador concursal y este administrador concursal es un experto en esto, es un tipo llamado John J. Ray III. Ya sabéis que las sagas de abogados en Estados Unidos y de gente con dinero se suelen poner como si nada más tienen un apellido, los pobres tienen que andar buscándose iniciales y con lo fácil que sería ponerse el apellido de su madre, ¿no? Como hacemos los hispanos. Pues nada, ellos tienen que andar metiéndose numerales y iniciales entre medias de los nombres para distinguirse los padres de los hijos de los abuelos. Bien, pues este, John Ray III, lo que significa que ya hubo un John Ray II y un John Ray I, este es el administrador concursal de FTX. Y este compareció también el martes casi a la vez, en paralelo a la detención de Bankman en las Bahamas. Compareció en Washington ante la Comisión de Investigación que ha abierto el Congreso de Estados Unidos para informar que el estado de la empresa, cómo está y cómo se la ha encontrado tan pronto como se ha sentado en el despacho del presidente y ha podido abrir los libros, ¿no? Bien, informó que las pérdidas de la empresa superan en este momento y de manera temporal, que todavía le falta hacer trabajo, superan los 7.000 millones de dólares. Ray conoce bien estos temas, es un experto en quiebras. Bueno, este fue ya, según pude comprobar ayer, fue el administrador concursal de Enron, que los más viejos del lugar recordarán, porque fue aquella empresa energética tejana que hace 20 años, bueno, alguno más, esto sucedió en 2001, pues sí, 21 años, se inventó completamente la contabilidad de la empresa, vamos, y terminó pues evidentemente desapareciendo del mapa. Aquello de Enron fue un culebrón que nos dio que hablar durante meses. Bueno, pues este es el que eligieron como administrador concursal de Enron, así que es un tipo que sabe de lo que habla. Según informó Ray, FTX es un caso relativamente sencillo en comparación con lo que se encontró en Enron allá por el año 2001. En sus palabras, se trata de un fraude muy burdo, consistente en tomar dinero de los clientes para gastarlo en infinidad de cosas, entre ellas en ir tapando agujeros de las empresas que han tomado el dinero. Vamos, una estafa de principio a fin y la más antigua del mundo. Las palabras de Ray delante de los congresistas llevaron de inmediato a que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la famosa SEC, se sumase a la demanda contra Bankman. Ya sabía que andaba el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York detrás de él y vio que lo que comentaba Rey era constitutivo de delito, ya que consideran que hay indicios de sobra para encausarle por desviar fondos de clientes de FTX para inyectárselos a Alameda. Y no solo inyectárselos a Alameda para salvarla de una quiebra, que eso ya es ilegal, pero no solo eso, sino que además canalizaba todo ese ahorro en realizar inversiones de riesgo o inversiones caprichosas, por ejemplo, comprar bienes raíces, compró un montón de inmuebles, bueno, directamente los dilapidó en donaciones a políticos. De esto se ha hablado mucho en los últimos días. Vamos, en resumidas cuentas, que Bankman-Fried había construido con esmero un castillo de naipes, engañando de forma deliberada. Esto lo tenía que saber, esto no le salió por casualidad, esto no fue un error en la contabilidad, ni muchísimo menos de forma deliberada a los inversores, a quienes además al tiempo que les estaba pidiendo el dinero y se lo estaba gastando por ahí, comprándose apartamentos de lujo o dando dinero a candidatos demócratas, les estaba diciendo y asegurándoles que FTX estaba muy saneada, que era una empresa que iba muy bien,
bien y que, por supuesto, iban a obtener grandes rentabilidades con ellos. Bien, pues como vemos, la detención de Bankman es por ahora el último. Ya veremos, me da la impresión que no será el último, que falta todavía mucho por escribirse de esta historia. No creo que tanto como lo de Enron, que aquello es que cuidado, que se gastó tinta y papel en aquella historia. Acababa yo de empezar en el oficio, vamos. Pero vamos, que se va a escribir bastante a lo largo de los próximos meses. Bien, la detención de las Bahamas el otro día, las Bahamas, es ya el último capítulo de toda esta telenovela, que ha, la verdad, conmocionado a todo el mundillo de las criptomonedas. Un mercado que, como bien sabemos, pues es un mercado sin apenas regulación, es un mercado cripto, lo dice la propia palabra, se anda medio sumergido, por no hablar de que anda sumergido por completo, que floreció muchísimo en los últimos años, especialmente coincidiendo con la pandemia. Si miramos la cotización de las principales criptomonedas, Bitcoin por supuesto y con Bitcoin el resto, alcanzaron sus máximas cotizaciones durante los años 2020 y 2021. No estoy haciendo ningún tipo de enlace entre ambas cosas, pero sí sucedieron de manera concomitante la pandemia y el auge de las criptomonedas. Fueron los años dorados, han sido los 2 años dorados. Pero vamos, que no han podido resistir estos activos tan arriesgados, no han podido resistir, por un lado, la subida de tipos de interés por parte de los principales bancos centrales. Empezó la Reserva Federal, le siguió el Banco de Inglaterra, luego el Banco Central Europeo y así uno tras otro, y eso no lo han podido resistir. Tampoco han podido resistir la revalorización del dólar, que ahí lo tenemos donde lo tenemos, y la quiebra, tampoco eso por supuesto, la quiebra de varias de las empresas más grandes relacionadas con este negocio. Una de estas empresas era FTX. A FTX os la presenté bien y os contaba lo que hacía, y digo bien hacía, porque lo hacía en aquel momento en el mes de agosto, pero ya no lo hace más porque es una empresa no liquidada, pero sí quebrada, es decir, que tiene su administrador concursal y ya no presta ningún tipo de servicio. Bien, en aquel momento os explicaba más o menos cómo funcionaba y qué era a lo que se dedicaba. No tenía nada de especial, hay otras que hacen exactamente lo mismo, no todas han quebrado, en concreto esta se ha ido por el desagüe muy rápidamente y luego, evidentemente, pues cuando ya ha quebrado es cuando han empezado a verse todas las irregularidades. Pero claro, que FTX quebrase era de las primeras, la segunda probablemente, después de Binance, pues significaba como intercambio, quiero decir, significaba que algo no andaba bien por ahí. FTX se declaró en bancarrota el mes pasado, hice un programa relativo a este mismo tema, se declaró en bancarrota porque no tenía liquidez, simplemente. Su única tabla de salvación en sus últimos momentos era que su competidor, que era Binance, le comprase. Simplemente ya asumiese todas sus pérdidas. Pero la operación que anduvo en el candelero por si se hacía o no se hacía durante un par de días, al final no se materializó porque el presidente de Binance, que es un chino creo naturalizado canadiense que se llama Changpeng Zhao, examinó los números, debió mirar el balance, se debió echar a temblar y decidió alejarse de aquello. Luego ya a partir de eso fue todo muy rápido, la empresa quebró y Bankman, que era el niño mimado, el niño bonito de las criptomonedas, cayó en desgracia pues casi a la misma velocidad, no a la misma velocidad, a más velocidad todavía de lo que se había convertido en eso mismo, en el niño mimado. Tras acogerse al capítulo 11, Bankman asumió su responsabilidad, se puso muy digno diciendo que por supuesto era responsable de todo lo que había pasado, pero negó haber cometido fraude alguno. Pues bien, ahora ya han pasado, pues no llega ni a un mes desde la quiebra, se encuentra en prisión, está no en una prisión estadounidense, todavía está en Nassau, que es la capital de las Bahamas, y bueno, ahí estará hasta que la justicia bahameña decida qué hace con él, decida si le extradita o no le extradita a Estados Unidos. En Bahamas se han presentado cargos contra él. Y el juez que ha ordenado su detención dictó ayer, el martes exactamente, prisión preventiva hasta el próximo 8 de febrero. En definitiva, que este hombre se come el turrón en la cárcel. Bueno, el turrón no, porque es estadounidense y allí turrón no comen. Pero que las Navidades y el Año Nuevo lo va a pasar en la cárcel. Lo que todavía no se ha concedido es la extradición. Pero es posible que caben dos posibilidades. Una es que en Bahamas prospere la denuncia que quieren interponer contra él, que se le juzgue en Bahamas, se le condene, cumpla su pena en Bahamas y después le extraditen a Estados Unidos. Y la otra, que también hay una posibilidad muy alta, es que Bahamas se lave las manos por completo y lo envíe a tierra firme.
nunca mejor dicho lo de tierra firme. Obama está justo enfrente del continente de Norteamérica para que le juzguen allí en Nueva York, porque ha sido un tribunal de esta ciudad, el del Distrito Sur, que es el tribunal que suele llevar los delitos de cuello blanco, que es quien le han causado y quien le ha pedido la extradición, que le juzguen allí y que si tiene que ir a prisión, que sea una prisión estadounidense. Si bajamos al detalle y vamos a lo que ha dicho el fiscal del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York alega que desde 2019 hasta noviembre de 2022, es decir, hasta el último minuto de existencia de FTX, Bankman conspiró con personas no identificadas para defraudar a clientes e inversores. Esto es más o menos un textual de lo que se extrae de lo que dijo el fiscal el otro día. Al parecer, proporcionaba información falsa a los inversores sobre la situación financiera de Alameda y empleaba ese dinero en cosas que nada tenían que ver con la empresa, o simplemente en mantenerla a flote para que pudiese seguir pidiendo dinero. La acusación en cuestión es corta, tiene solo 14 páginas y dice, por ejemplo, que, y esto es hace poco, el 18 de septiembre de este mismo año, de 2022, Bankman envió un correo electrónico a un inversor de Nueva York que contenía información abiertamente falsa sobre la situación financiera de FTX. Luego, en junio de este año, un poco antes, se apropió de los depósitos de los clientes de FTX.com para ir tapando agujeros de Alameda. Todo esto es lo que dice el fiscal, es decir, son cosas que tienen ya investigadas. Pero el dinero no se iba solo en eso. También está acusado de defraudar a la Comisión Electoral Federal. Y está acusado desde el año 2020, que es cuando empezó con esto. Cuando se puso a realizar donaciones a candidatos en nombre de otras personas. Algo que está prohibido. Entre él y sus socios de FTX, como os decía al principio, donaron más de 70 millones de dólares a candidatos y a comités electorales de candidatos. Él personalmente donó 40 millones de dólares, solo en las elecciones de medio mandato, que se celebraron el pasado día 8 de noviembre, hace poco más de un mes. La mayor parte de sus donaciones, no hace falta que lo diga porque supongo que lo sabréis, fueron a candidatos demócratas. Y el que no era demócrata también era de tendencia progresista. Él se paseaba por Washington en aquella época, tenía muchas amistades, suplicaba que el Congreso, y salía en la prensa suplicando que el Congreso regulase de una vez el mercado criptográfico, que él no era ningún pirata, que no se parecía a esos millonarios criptos que aparecían con yates y señoras estupendas y Ferraris en islas del Caribe, que al contrario, que él era un idealista. Esta era un poco la imagen que vendía en gran medida la prensa hasta hace no tanto tiempo, y muchos lo compraron en Washington. Bueno, curiosamente, si hubiesen regulado el mercado criptográfico y las empresas tal y como él pedía, pues lo que se habría descubierto al día siguiente es que en cuestión de horas es que Bankman y su empresa violaban todas esas mismas regulaciones. Pero eso, claro, en aquel entonces no lo sabía nadie. Los políticos se dejaban creer y hablaban bien de él, pues por muchas razones, porque era joven, porque era vegano, porque era altruista, porque decía que él estaba allí para normalizar esto de las criptomonedas y que fuese una nueva vía de inversión. En fin, toda esa filosofía que Bankman-Fried viene difundiendo desde hace cosa de un par de años. Seguramente este hombre que pensó en su ingenuidad, que con eso quedaría blindado. Vamos, yo estoy convencido que estaba dando dinero a políticos, que estaba retratándose con ellos, que estaba viajando a Washington cada 2 por 3 para que se le viese como el millonario o el criptomillonario bueno, con la idea de que haría amistades y eso le blindarían. Que vamos, que si se presentaban problemas, sus amigos, entre comillas, sus amigos de la política, y lo pongo entre comillas porque en política no hay amigos. Bien, pues esos mismos amigos, entre comillas, le protegerían llegado el caso. Tenía también buenos contactos entre las celebridades, muchas que están todo el día en televisión y en Instagram, pues gracias a las continuas campañas de patrocinio deportivo que hacía, se gastaba auténticos dinerales en eso. Recordemos que llegó, como os comentaba aquí el mes pasado, llegó a poner el nombre de FTX, el nombre de su empresa, al estadio de los Miami Heat, que es un
equipo de baloncesto y no de béisbol, como dije en aquel programa el mes de noviembre, que ya me he informado bien, pero es que yo de la NBA, sinceramente, tampoco de la no sé cómo se llama la federación de béisbol, pero tendrá un nombre con siglas. Tampoco sé nada de béisbol ni de fútbol americano. Bueno, pues los Miami Heat son un equipo de baloncesto allí, el estadio, la arena, se llama, todavía se sigue llamando, no le han quitado el nombre aún, aunque supongo que se lo quitarán, se llama FTX, unas siglas que por supuesto el mayamero medio no conocía, como el estadounidense medio no conocía, más allá del que estaba muy metido en esto. Que llegasen a ponerle el nombre al estadio o al pabellón de uno de los principales equipos de baloncesto del país, pues ya te decía algo, ¿no? Pagó también una fortuna para que los jugadores de la liga de béisbol llevasen el logotipo de la empresa bordado en sus uniformes, no quiero ni pensar cuánto le costaría eso. Llegó también a un acuerdo con un equipo de Fórmula 1, el equipo alemán Mercedes-AMG Petronas, para que la carrocería de los bólidos y bueno, y en el material promocional de la marca, de la escudería, figurase el logotipo de FTX. De nuevo estamos en las mismas, que la marca, que las tres siglas, que FTX, que esas tres letras se viesen por todos los lados, en lugares muy visibles. Bueno, en el caso de la Fórmula 1, el logotipo FTX era perfectamente visible en el alerón trasero de los vehículos. Podéis buscar ahora en Google Imágenes y veréis los coches de carreras del equipo Mercedes-AMG y veréis que aparece FTX. Estaba también impreso, según he podido ver, en la parte delantera, justo delante del volante, para que fuese bien visible la cámara subjetiva esa que llevan los pilotos y que tanto gusta a los aficionados a la Fórmula 1. La llevan delante, justo delante de ellos, pues para vivir la carrera de una manera mucho más inmersiva. Bien, todo ese dinero, y debió ser muchísimo, nos enteraremos de todas las cantidades con detalle conforme vaya avanzando el tiempo, y esas amistades que fue haciendo, amistades de nuevo entre comillas, no le han servido absolutamente para nada. Hoy todos le dan la espalda porque, bueno, estas son cosas que cualquier persona normal o medianamente experimentada conoce. La victoria, ya se sabe, tiene muchos amigos, todos los del mundo. La derrota no tiene ninguno. Algo tan elemental, este Sam Bankman-Fried no lo había entendido. Si en lugar de física y matemáticas en el MIT hubiese estudiado literatura del siglo de oro, conocería esa epístola de Quevedo en la que dice lo de no es posible sino que cuando vuesa merced me empezó a querer me contó el dinero, porque a la propia hora que se acabó la bolsa expiraron las finezas. Bien, pues le ha pasado exactamente lo mismo. Le contaron el dinero y ya está, y cuando se acabó la bolsa han expirado en el acto las finezas. Es lo que le ha pasado al día siguiente de presentar la quiebra. Automáticamente todos los que se fotografiaban con él dejaron de hacerlo y seguramente, y esto ya lo sospecho, haría sus llamadas y nadie le cogería el teléfono. Es así, a pesar de que parecía que era alguien muy bien integrado. Ojo, este hombre se las daba de listo, y de sabio despistado, que dormía en una cama de bolas delante de varios ordenadores a la vista de todo el mundo. Leían un perfil suyo que pues hace cosa de un par de meses, que allá en su sede, en las Bahamas, la sede de FTX, cuando venían visitantes, organizaban un teatrillo. Él se echaba a dormir una siesta falsa, tirado en una cama de bolas delante de unas pantallas, y se les pedía a los visitantes, eran inversores importantes, que había que esperar a que Sam se levantase de la siesta, porque él necesitaba esas pequeñas siestas a mitad de jornada, iba vestido con pantalones cortos, con camisetas de manera muy informal, las necesitaba porque era ahí donde hacía sus cálculos de inversión y de dónde iba a salir en definitiva su propia fortuna. Bien, pues mientras cultivaba con celo su imagen de Einstein, de las criptomonedas, se dedicaba a tomar el dinero de un lado, prometiendo la luna, por supuesto, y a gastárselo en otro. Todo con una contabilidad, y de esto también nos hemos enterado por John Ray, no ya creativa, eso sería decir mucho, sino directamente delirante. Según ha contado John Ray, el administrador concursal, en FTX se pasaban entre los directivos las facturas y los gastos por Slack. Slack es un programa de chat para trabajar en equipo. La contabilidad la llevaban con QuickBooks. Cualquier persona que tenga una pequeña empresa lo conocerá. QuickBooks es una aplicación de contabilidad barata, es parecida a Holded, que cuesta $30 al mes, creo, una cosa así, que está diseñada para pequeñas empresas, para un restaurante, para una cafetería, para alguien que tiene un taller, ¿no? Para alguien que tiene una empresa pequeñita, no para una empresa con ingresos de más de $1.000 millones, como tuvo FTX en 2021. El desbarajuste era tal
que no existía diferencia alguna entre él, Alameda y FTX. Todo era lo mismo. El dinero iba y venía en todas las direcciones. Tomaba dinero por FTX, lo transfería a Alameda y de ahí a su bolsillo para gastárselo en todo tipo de cosas. Bankman presumía en público, y esto podréis encontrar algún vídeo y alguna noticia, como presumía de que conducía un Toyota Corolla, que es un modelo de automóvil normal, un utilitario de clase media, porque él no necesitaba más coche, le era suficiente. A diferencia de otros jóvenes millonarios que en cuanto ganan algo de dinero se corren a comprarse un Ferrari. Lo que no contaba, claro, en estas noticias que le hacían, a mayor gloria suya, era que estaba adquiriendo un gran número de inmuebles de lujo. En los 2 últimos años compró 19 inmuebles por valor de 120 millones de dólares. Una de las casas, una mansión frente al mar, que la puso a nombre de sus padres, que son 2 jubilados, 2 profesores jubilados, le costó 16 millones de dólares. Luego también realizaba inversiones privadas o directamente tiraba el dinero en política para buscar protectores y dárselas de bueno y de consciente de los problemas del mundo. En algunas de esas donaciones ni siquiera aparecía él. Ponía el dinero poniendo a otra persona como el donante, lo cual, como os decía, está estrictamente prohibido. Si el fiscal está en lo cierto, lo de FTX, lo de Alameda y en sí, lo de Bankman-Fried, es una historia tan antigua como el mundo, que se repite cada vez que hay una burbuja financiera. Lo que hizo Bankman fue convencer a infinidad de inversores de que depositasen dinero de verdad, dólares contantes y sonantes, en una caja digital con un agujerito en el fondo, que conducía directo a un fondo de cobertura que él manejaba a su antojo. A partir de ahí ya todo era posible. En un entorno con tipos bajísimos, lo que ofrecía gente como Bankman parecía atractivo. Grandes rentabilidades y la certeza de seguir ganando dinero durante mucho tiempo en un sector novedoso, lleno de recovecos y lleno de misterios que muy pocos se entienden. Pero bueno, el fraude es un delito, ya se perpetre en dólares, en euros, en libras esterlinas o en tarjetas del Corte Inglés o en criptomonedas. Todo apunta, tanto por lo que ha confesado el administrador concursal como por las acusaciones de la Fiscalía, que aquí hay un fraude con mayúsculas. Sam Bankman-Fried tendrá que pagar por él, pero las criptomonedas, esas mismas que él decía amar con todas sus fuerzas, han quedado muy magulladas tras esto. Les va a costar reconstruir la confianza del mercado si es que lo consiguen. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Fausto, que nos habla de un descubrimiento fabuloso en torno a la fusión nuclear que anunció ayer un laboratorio californiano. Sé que eres un hombre de letras y que cuando se habla de tecnología, de lo que solemos hablar es de tecnología de consumo en tu espacio. Pero la noticia esta que ha salido a la luz hoy, martes y 13, la de que los estadounidenses han conseguido hacer la fusión en frío y de una forma diferente a como se estaba investigando, con láseres, aunque creo que los australianos también lo consiguieron a principios del año, es magnífica. Esto puede cambiar todas las reglas del juego, puede ser una revolución humana completamente. Yo soy de tu generación y crecí asombrado por lo que decían Carl Sagan y lo que leía de Isaac Asimov. Y tengo muy claro lo que es una esfera de Dyson, teóricamente, los tipos de civilizaciones 1, 2 y 3. Y una de las cosas que más pena me daba era pues pensar que me iba a morir y que iba a abandonar este mundo sin haber visto prácticamente ningún tipo de avance en ese sentido, ¿no? Y siendo pues con más cacharritos tecnológicos, en esencia el mismo tipo de ser humano que habitaba una civilización de hace 200 años o 300 años, ¿no? Con más cacharritos y con tiempo libre y vacaciones, pero en esencia lo mismo. Bien, este tipo de tecnología va a tardar todavía alguna década en convertirse en habitual en los hogares, pero quién sabe, a lo mejor me marcho de este mundo contento, viendo que por fin trascendemos y nos convertimos en un tipo de civilización superior y nos preparamos para lo que realmente considero que tenemos que hacer, porque yo sí creo en eso que dicen en los libros y los textos religiosos, lo de crecer y multiplicaos. Pero yo no lo veo de la forma literal que muchos interpretan. Yo creo que lo que tenemos que hacer es poblar el espacio. Es lo que yo siempre he pensado desde que era pequeño. Creo que el ser humano está condenado a poblar las estrellas y que estamos condenados a convertirnos en diferentes tipos de especies, en diferentes tipos de planetas.
Y este tipo de energía o de obtención de energía es fundamental, porque es como hace la energía de las estrellas, como la hace el cosmos. Leí esto que nos comentas de este laboratorio californiano que ha hecho este descubrimiento sobre la fusión nuclear y la verdad es que me alegré mucho. No es para mañana, ni para pasado mañana, ni siquiera para la próxima década. Empezaremos, según parece, a ver sus frutos en torno al año 2040. Y ojo, en modo demostración, ¿eh? Así que las próximas generaciones es posible que dispongan de una fuente de energía limpia, abundante y baratísima. Eso es necesariamente una buena noticia y la demostración palpable de que los seres humanos somos unas criaturas extraordinarias. No nos arrugamos ante los desafíos y no paramos de innovar. Comentaba aquí hace unas semanas que la mejor manera de luchar contra el cambio climático era apostar por la tecnología y por la investigación, y no tanto por el empobrecimiento y las restricciones, que es sobre lo que se está apostando, al menos en el primer mundo. Bien, pues aquí lo tenemos, un avance que podría ser decisivo en el futuro. De hecho, si se consigue esta energía nuclear de fusión, la civilización entraría de lleno en un nuevo capítulo de su historia. La historia del ser humano está íntimamente ligada a las fuentes de energía de las que ha dispuesto. En origen eran solo sus músculos, luego pudo recurrir a los músculos de los animales de carga, luego infinidad de máquinas que aprovechaban fuerzas de la naturaleza, como el viento, como el agua, luego posteriormente se crearon las máquinas movidas con combustibles fósiles, el carbón o el petróleo, y luego ya los primeros reactores nucleares. Todo esto fue haciendo que los seres humanos dispusiésemos de muchísima más energía para hacer infinidad de cosas. Entre ellas, y la principal, ahorrarnos trabajo y mejorar nuestro nivel de vida. Si llegásemos a tener energía gratuita o casi gratuita, el avance de nuestros descendientes puede ser alucinante y debemos felicitarnos por ello, que para algo serán nuestros descendientes. Seguramente aparezcan los que se opongan a esto, no me cabe duda. Los decrecionistas, estos que han asomado la patita de un tiempo a esta parte, los que quieren devolvernos a la caverna porque están convencidos de que en la caverna se vivía estupendamente. Ellos, por supuesto, no predican con el ejemplo y no se van directamente a la caverna para luego contárnoslo. Bien, nuestra obligación es no prestarles atención. Respecto a lo que comentas de la expansión de la especie humana por el sistema solar primero y luego ya por el espacio exterior, pues a ver, creo que esto nos pilla un poquito más lejos, ¿eh? Pero claro, llegará un momento en el que nuestra especie tenga que buscarse nuevos hogares en algún lugar del sistema solar o de la galaxia y crear nuevos planetas Tierra, lo que ocasionará evidentemente que la especie humana se diversifique en subespecies, como bien apuntas. Pero vamos, eso nos pilla muy lejos, así que la verdad podemos fantasear con ello, pero no lo vamos a poder ver ninguna de las generaciones que estamos actualmente vivas. Pero bueno, si piensas en el viaje que ha hecho nuestra especie desde las sabanas africanas hasta el momento presente, creo que los siguientes pasos no parecen tan complicados. Bien, vamos ahora con Javier, que nos devuelve al planeta Tierra con el tema favorito de esta semana en la contrarréplica, el de Apple y sus abusos en la Apple Store. Esta vez Javier nos trae la legislación europea, la nueva legislación europea relativa a las empresas que facilitan el acceso a los servicios digitales. Lo primero, muchísimas gracias por tus programas que me acompañan todas las mañanas religiosamente. Te quería mandar esta nota de voz en relación con este debate entre los contraescuchas sobre el sistema operativo de Apple. No para entrar tanto en el debate, sino para dar un dato que creo que no tenéis en el radar. Y es que este verano el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento de Mercados Digitales, o Digital Markets Act, o simplemente DMA, que básicamente impone algunas obligaciones a lo que ellos llaman gatekeepers o guardianes de acceso. Los guardianes de acceso son empresas que prestan unos servicios digitales a través de los cuales se puede acceder a un mercado digital. Es decir, que sin ese servicio no podrías acceder a ese mercado. Y si te fijas más en particular en los requisitos para ser considerado un guardián de acceso, te das cuenta de que la ley está hecha ad hoc para Apple, Amazon, Google, Meta, etc. En particular, en cuanto a los sistemas operativos, se trae una norma que a lo que obliga es a permitir que se utilice cualquier App Store, no solo Google Play o Apple Store, o a que se puedan instalar aplicaciones de cualquier tipo, no tienen por qué haber sido aprobadas por ese sistema operativo. Es decir, que tienen que tener en ese sentido pues un código abierto, entiendo, para que se puedan instalar esas aplicaciones,
y también pues que el sistema operativo sea interoperable con otros sistemas. No sé cómo se hará en el futuro, pero bueno, es una ley que va a entrar en aplicación el 24 de mayo. Y bueno, hay una serie de normas también, otras obligaciones que afectan en otros ámbitos a los guardianes de acceso, muy interesantes. Bueno, tampoco no quiero entrar ahora en valoraciones por no alargar la nota de voz, pero bueno, es típicas normativas a las que nos tienen acostumbrados en la Unión Europea. Así que bueno, quería dejar este dato aquí para que lo tengáis en cuenta, porque este debate que estamos teniendo pues está muy bien, pero en el futuro ya se ha encargado el Parlamento Europeo de solucionarlo y de decirnos cómo tiene que ser. También es interesante que el otro día hablabais de que Apple no tiene una posición de dominio. Bueno, pues si no la tiene, al menos ya se han encargado ellos de que sea considerado un gatekeeper y entonces les va a dar igual que tenga una posición de dominio, ¿no? Muchas gracias. La Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, de la que se viene hablando desde hace más de un año, te diría que 2, yo creo que la primera vez que leí sobre ella fue en 2020, una cosa así, es una ley realmente radical y va a cambiar muchas cosas en Internet si se termina aprobando. Han creado, como bien nos cuenta Javier, la figura del gatekeeper, que es el guardián de acceso, que son empresas que tienen una posición dominante en el mercado. Claro, aquí habría que preguntarse, ¿qué diablos es una empresa con una posición dominante para la Unión Europea? Bien, esto han puesto tiene que cumplir unas características. Cualquier empresa de Internet que gane más de 7.500 millones de euros dentro de la Unión Europea, que tenga 45 millones de usuarios al mes y que valga en bolsa más de 75.000 millones, será un gatekeeper. Con esos números, pues es obvio que va dirigido a las grandes tecnológicas como Google o como Amazon o como Facebook, como la propia Apple. Claro, con esa ley se podrá desinstalar el software preinstalado, que te viene muchas veces. El que tenga un iPhone lo sabe que, por ejemplo, la aplicación de correo, a pesar de que yo no la he utilizado en mi vida, ahí está en el teléfono, no la puedo quitar. Se podrá escoger, y esto es lo más importante, entre Play Store o Apple Store, sin importar la plataforma. Vamos, que me podré instalar yo en mi iPhone la Play Store de Google. Claro, eso permitirá a los desarrolladores saltarse una de las tiendas, si le cobran mucha comisión. También podrían aparecer nuevas, y Apple no podría hacer nada para evitarlo. Esto evidentemente tiene implicaciones relativas a la seguridad, porque se podría colar mucho software malicioso que ahora mismo no se cuela. De cualquier modo, pondría fin al negocio fantástico que tiene Apple montado en torno al Apple Store. En una palabra, se le acabaría ese monopolio que tiene ahora sobre sus propios usuarios y tendría que buscar otro modo de hacer dinero. Bien, vamos ahora con Ernesto, que nos trae una noticia que hacía mucho tiempo que no la traíamos. Bueno, aunque lo de ayer que nos llegó de Chile en cierta medida lo era. Estas son unas jornadas que los anticapitalistas de Murcia están celebrando allí. Como creo que hace tiempo que no das una podemoticia, tengo una excelente. A partir de mañana, aquí en Murcia, unas jornadas leo textualmente, feminismo ante la extrema derecha, organizar la respuesta frente a la violencia patriarcal y el capital. Te dejo el programa, son 3 días y un último comentario mío, porque la incongruencia de esta gente, sobre todo del último de Miguel Urbán, anticapitalista declarado, que se lucha fuertemente contra el capitalismo, dándole un buen pellizco todos los años de casi 108.000 euros al mes. Así se pelea duramente contra el malvado y opresor capitalismo. Un saludo. Tengo el cartel, Ernesto, el que me has enviado por WhatsApp. A ver, las jornadas se titulan Feminismo ante la extrema derecha. Organizar la respuesta frente a la violencia patriarcal y el capital. Esto es como se titula, y son unas jornadas que se van a celebrar durante 3 días, de esta semana y de la próxima. La primera de las ponencias se titula Feminismo para revolucionarlo todo. La segunda, Recorrido y potencialidades de la lucha LGTBI. Y la tercera, a cargo de Miguel Urbán, que es la semana próxima, se titula Experiencias y lecciones ante la extrema derecha. Miguel Urbán es un eurodiputado de Podemos, relativamente conocido, que gana un buen sueldo, gana exactamente 108.000 euros al año como diputado del Parlamento Europeo. Se puede, como veis, perfectamente ganar un sueldo extraordinariamente alto y a la vez ser anticapitalista. Y la muestra más clara es el propio Urbán. De todos modos, lo que creo que esta gente no entiende es que están en el poder. En otra época estaban en la oposición, ¿vale? Hace 7 años, pero hoy no. Era la resistencia en aquella época. Pero es que hoy son los que mandan.
no sé, que los de Vox organicen unas jornadas para luchar contra Podemos, pues vale, tiene cierta razón de ser, porque es la lucha contra el poder, la conquista del poder, pero es que los de Podemos ya lo han conquistado. Luego, habida cuenta de que para esta gente, aparte de estar en el poder, todo es extrema derecha, cualquier cosa, desplazarse nada, 1 milímetro, ya eres extrema derecha, ultraderecha, pues me da la impresión que cuando hablan de lucha y de respuesta, están hablando de lucha y respuesta contra toda la sociedad, o contra prácticamente toda la sociedad. Bien, vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla de la condena a Ilya Yashin en Rusia. Si antes de la segunda invasión de Ucrania Rusia era una democracia nominal, desde esta Rusia fue una tiranía represora, con la que se acabará negociando sin que en la negociación entren los presos políticos. Rusia acaba de intercambiar a una deportista que nada le importaba por un traficante de armas. Difícil canje podrá tener Ilya. Cuando tanta tropelía acabe, Ilya habrá perdido muchas cosas, pero su honor, lejos de seguir intacto, estará crecido, vigoroso y ejemplar. Vladimiro ha atrapado a Ilya con esposas y cerrojos para ocultarle. E Ilya ha atrapado a Vladimiro con desprestigio, vergüenza, desdoro y descrédito para exponerle. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, jueves 15, mañana es viernes, mañana tenemos contrahistoria, así que ahí os espero, hasta mañana.